y el señor no va a poder ser candidato a la presidencia de la República porque ya tiene una sentencia ejecutoriada y ahora lo acaban de sentenciar nuevamente. Ahora nosotros nos vamos a ir rápidamente a Huancayo con Lina Cuba, nuestra corresponsal en Exitosa. Lina, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Karina? Muy buenas tardes y buenas tardes a todo el Perú. Muy buenas tardes, Lina. Lina, tú que conoces a Cerrón desde hace años y le sigues la pista, cuéntanos. Dicen que ahora resulta que quiere ser presidente de la República. Sí, lo he escuchado en la mañana, no recuerdo el nombre, al vocero de la bancada de Perú Libre, pero realmente ese es un desconocimiento total, de verdad, más aún proveniendo de las declaraciones de un parlamentario, porque si no sabe el señor, Vladimir Cerrón no pudo ser candidato presidencial en las elecciones pasadas, ni siquiera candidato a vicepresidente en la fórmula de Pedro Castillo, justamente por la sentencia condenatoria que tiene en el caso de La Oroya. O sea, el señor está sentenciado por un delito de corrupción, el señor no puede ser candidato y de verdad que a mí me ha sorprendido y lamento, ¿no es cierto?, que proveniendo de un parlamentario que debe tener pleno conocimiento del cumplimiento de las leyes y demás, refiera que esta sentencia última dictada responde a un manejo político porque saben que el señor va a ser candidato a la presidencia de la República. De verdad que es una aberración, Karina. Es decir, con este impedimento de que los sentenciados no pueden ser candidatos a la República, simplemente le queda hacer un bluff, mentir, que algo queda. Claro, pero es una mentira que insulta ya la inteligencia de todos los peruanos. O sea, el señor no ha podido ser candidato en las elecciones pasadas porque está sentenciado por corrupción, si ese parlamentario no se ha enterado o si su bancada no se ha dado por enterado. Y el señor no va a poder ser candidato a la presidencia de la República porque ya tiene una sentencia ejecutoriada y ahora lo acaban de sentenciar nuevamente. Esa es la razón por la que ni siquiera puede ocupar un cargo público en el aparato estatal. Es eso, no se han dado por enterado los parlamentarios de Perú Libre. De verdad que sorprende que lo anuncien y digan que es el candidato natural a las próximas elecciones y que a eso responde estas sentencias por corrupción que pesan contra el señor. Eso es totalmente falso. Claro, Lina, sí saben. Lo que pasa es que ellos quieren entreverar a la gente, pero tú, que estás en la cancha, que sabes que cuando él estaba gobernando, hacías periodismo de investigación y además contra el poder, porque te diste cuenta que ahí las cosas andaban mal, dime, ¿de qué se trata este caso del aeródromo Huanca? Bueno, el señor en el año 2011 propone en el Consejo la creación, obviamente gestado por sus funcionarios que respondían a los intereses de él, la creación del gran aeródromo regional Huanca. Pese a que en ese entonces la normativa estaba en contra de este proyecto por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ya que existe aquí en el Valle del Mantaro un aeropuerto que es en este caso Francisco Carlet de Jauja. Entonces, para respaldar ese proyecto que era inviable, el Consejo Regional de Junín, cuya mayoría pertenecía también en ese entonces a Perú Libre, mediante ordenanza regional la 113, declara de necesidad e interés regional el inicio de los estudios del aeropuerto de categoría internacional de la región Junín el 26 de abril del 2011. Y el señor, en este caso, miente en todos los extremos porque, mira, no había justificación técnica ni económica, pero pese a ello, la gestión de Vladimir Cerrón ordenó a la Subgerencia de Estudios que registre en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas el perfil del aeródromo Huanca el 28 de septiembre del 2011. Y el 9 de diciembre de ese mismo año, el Ministerio de Economía y Finanzas desactivó el proyecto porque la entidad encargada de evaluar ese tipo de iniciativas era el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero pese a todo ello,
persistente, el señor Cerrón, el 9 de enero del año 2012, la Subgerencia de Estudios del Gobierno Regional registró en el MEF otro proyecto, esta vez denominado Creación del Aeropuerto Regional de Junín, Orcotuna, Concepción, Junín. Nuevamente, la Dirección General de Política de Inversión del MEF desactivó ese nuevo proyecto, indicando que no se podía construir un aeropuerto cuando la distancia de otro era menos de 30 kilómetros. Claro, aquí estaba clarísimo, Lina, sí, es decir, ¿para qué dos aeropuertos tan juntos? Punto. Claro, entonces, pese a saber de todas estas opiniones técnicas y legales, ¿no es cierto? Y quedó desactivado esa pretensión, ese proyecto, el registro del proyecto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Los investigados, ahora sentenciados, buscaron adjudicar directamente el proyecto y suscribieron el contrato de ejecución del proyecto el 4 de junio del 2014, obligando prácticamente al gobierno regional de Junín a pagar el 0,5% del monto de inversión. 2 millones y tanto. 2 millones, claro, sin contar esta con la autorización de la Dirección General Aeronáutica Civil del Ministerio de Transporte. Irregular, corrupción, de todas maneras. Claro. Totalmente, o sea, un proyecto caprichoso, un proyecto empecinado contra todo, solamente del señor Cerrón. Inclusive este proyecto tuvo la pretensión del señor Cerrón tuvo un costo social. ¿Cuál fue? La provincia de Jauja, justamente durante toda esa etapa, se declaró, en este caso, declaró en oposición a este proyecto, a la pretensión del señor Cerrón, y acataron un paro indefinido que costó la vida de un ciudadano de Jauja. Por ello que el señor Cerrón fue declarado inclusive persona no grata en la provincia de Jauja, y el señor Cerrón por años se ha limitado a visitar esta provincia, porque si no, sencillamente la población le salía al frente. Hacer precisión que apareció un consorcio Aeródromo Regional Huanca que obtuvo la titularidad del proyecto bajo la modalidad, pese a todas estas negativas de estas entidades del Estado, ¿qué pasó? Firmaron un convenio para, en este caso, ejecutar el proyecto bajo la modalidad de asociación pública-privada. Las investigaciones, en este caso, concluyen que las empresas conformantes del consorcio Grupo GMN, que no contaba con nada de experiencia en la ejecución de obras similares, juntamente con la empresa Corporación Sayón Contratistas Generales, se adjudican frente a la propuesta de Cerrón de un nuevo aeródromo el 29 y 30 de agosto del 2002. Como sea, lo querían sacar, es decir, pisoteando la ley, pisoteando todo lo que dijeron los técnicos, los ministerios, todo, quería su aeropuerto. Así es. ¿Y qué hay del aeropuerto? Nada. No hay nada. No hay nada. Además, solamente el desembolso de los 2 millones. Pero Karina, eso sí hubo. Mira, no solamente, eso sí hubo, pero no solamente, mira, el tema de mira, habían opiniones descartando, no declarando la viabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de Aeronáutica, del MEF. No solamente ello, la población no quería. Orcotuna, de Sicaya no quería, porque toda esa zona no estaba saneada, es una zona agrícola, pertenece a privados, a campesinos, claro, y Jauja tampoco quería, porque ahí hay un aeropuerto. Quería. Entonces, inclusive en ese paro que te hago referencia, dejó 40 heridos, una persona muerta, que era Alejandro Máximo González Huamán, quien en esos enfrentamientos con la policía, en esos enfrentamientos de esa huelga de toma del puente Stuart y demás, murió cayendo al río. Entonces... ¿Y Cerrón fue el responsable político? ¿Ha pagado por esa muerte? No, para nada, para nada. Como siempre, la impunidad, donde los políticos y las autoridades se eximen, se lavan las manos.
Para nada. Muy bien. Nos has dejado súper claro cuál es el tema y nos has dejado también súper claro que lo único que están haciendo es pura politiquería. Muchísimas gracias a Lina Cuba, periodista de Exitosa en Huancayo. En cualquier momento regresamos contigo porque parece que esto tiene para más, porque el señor Cerrón tiene o quiere tener varias vidas.